Buenas tardes, estimados seguidores. Continuando con los artículos del señor Chio Correa, hoy les traigo la crucifixión de Jesús. Al regresar Jesús a la casa de sus padres, durante un tiempo su vida pública pareció desenvolverse con relativa tranquilidad. Para no despertar sospechas entre los fariseos y los verdaderos judíos, aparentaba estar encargado de los negocios del anciano José, junto con el resto de sus hermanos. Estos últimos se lo aconsejaron para que no le resultara difícil movilizarse de una provincia a otra en las oportunidades que debiese realizar las visitas oficiales como instructor de la escuela esenia. Debiéndose a esto, que en un principio se trasladara en compañía de su progenitor, mientras sus fuerzas se lo permitieron. El rico comerciante lo escoltaba en todo momento en sus rutinarios viajes, hasta que su edad terminó por impedírselo. A eso se debe que en las diversas ciudades por donde pasaba la comitiva de él y su papá, se introdujeran en los templos llevando mercaderías, puesto que dentro de estos recintos se efectuaban todas las actividades comerciales. De eso ya escribí en los trabajos anteriores. En ninguno de ellos protagonizó enfrentamiento con alguna persona, por ser un hombre tranquilo y amistoso, como todos los monjes budistas de aquellos años. De niño le habían enseñado a evitar llamar la atención de los desconocidos y los curiosos cuando apenas era un estudiante. Debía hacerlo para no poner en riesgo a los integrantes de su rica familia ni a los de esa institución filosófica. Pese a aparentarlo, tampoco se atrevió a participar directamente en las antiquísimas actividades comerciales de sus antepasados. Su excusa casi siempre era la misma cuando algún comprador se dirigía a él. Al momento de responderle, abro comillas, todavía no vendo porque estoy tratando de aprender esta parte del negocio. Cierra comillas. Aunque realmente nada de eso era de su interés, sino una simple fachada. Él ni otro ciudadano jamás pudo cuestionar las operaciones que tradicionalmente se celebraban en los templos, no solo en los judíos, sino en todas las demás naciones de la antigüedad. Quien haya dicho semejante estupidez para tratar de implantar la falsedad sobre la existencia física de Jesucristo, sencillamente es un perfecto ignorante de la historia antigua, pues desde el principio en ellos era donde se impulsaban las operaciones mercantiles en los distintos países, incluso el de la prostitución. Aunque este trabajo de purificar los cuerpos de los hombres nunca lo consumaron los judíos, pero sí el resto de los movimientos comerciales para que los clérigos de menor rango pudiesen recaudar los impuestos con mayor precisión y comodidad. De haber arremetido contra los mercaderes que laboraban en los patios de esos centros de veneración del dios monoteísta, o haber tenido algún tropiezo con ellos, nadie hubiese dudado en denunciarlo ante las autoridades. Como mínimo, se hubiera ganado unos azotes en el menor de los casos, o la muerte misma. Todo dependería de la magnitud de lo que se le acusara. Esto lo hubiese aprovechado el clero para apropiarse de las propiedades de los suyos.
Por eso les recomiendo investigar la historia de los judíos y las demás funciones que cumplían los templos para que no se burlen de usted. El gobierno en esta región de Palestina era una teocracia absoluta, donde los dirigentes religiosos nunca permitieron discusiones que fueran en contra de su doctrina. Menos aún que alguien cuestionara cualquiera de sus acciones. Estos fulanos mantenían amedrentados a los temerosos pobladores para mantenerlos totalmente sumidos a sus mandatos. Quien no los acatara ciegamente o fuese denunciado por no haberlo hecho, sufriría terribles consecuencias. Como ya le manifesté con anterioridad, todos los participantes de la escuela esenia eran los descendientes de los grupos indoarios, y los hebreos jamás se mezclaron con ellos ni con ningún otro extranjero. Por esa sencilla razón, eran bastante fáciles de identificar en esos años del siglo I. Quienes estamos en conocimiento de esta realidad, nos hemos dado cuenta de la mentecata jugada efectuada por esos mentirosos escritores del cristianismo, que nos muestran como los apóstoles. Ellos afirman que a Jesús lo apresaron y juzgaron, diciendo entre tantas bufonadas que era rey de los judíos. Lo cierto fue que a varios de los asociados de ese organismo los apresaron tras la denuncia ordenada por Simón Cefas, incluido este mismo personaje. Desde el mismo instante de sus capturas, los guardias hebreos comenzaron a golpearlos, como era la costumbre de esos individuos, preparándoles los prisioneros a los torturadores mientras llegaban a los sitios de reclusión, siendo en estos establecimientos donde estos perversos hombres martirizaban al imputado, siempre en presencia de un sacerdote judío, hasta obligarlo a confesarse culpable del delito señalado. Por eso fue que desde su llegada al presidio, el gran Esenio aceptó todos los cargos para evitarse mayores tormentos. Todos los juicios llevados a cabo por el Sanedrín eran una farsa, porque esa gente siempre quería dar un escarmiento y apoderarse de las propiedades del acusado. Pero durante el regreso a casa, Jesús regularmente viajaba solo, porque su caravana debía continuar hacia otros lugares, cuando éste debía quedarse por varios días en la escuela. A los suyos jamás les arrebataron sus posesiones por una sencilla razón: él era un perfecto desconocido para las autoridades. Tras ser declarado culpable, esperaron que llegara el final de la festividad de la Pascua para montar su habitual teatro. El asesinato de los condenados, donde el pueblo salía a las calles, por donde los conducirían para maltratarlos y vejarlos. Con ese tipo de diversión pública era como finalizaban los actos en el lugar de la muerte, al que le decían Gólgota. Mientras el hijo de José servía de objeto de esparcimiento para los pobladores de Jerusalén, Simón salía de su escondite para escapar de la ciudad y ocultarse por un tiempo. Para él, su odiado y despreciado instructor
había muerto en la cruz. Por su valiente acción, que le permitió convertirse en el primer santo de esa religión, nunca supo lo que sucedió realmente. Como todos los habitantes de la nación eran sabedores de su final, hizo que su imaginación hiciese de las suyas durante las semanas que estuvo oculto. Después de ese nefasto evento, cuando todo se había calmado, se marchó de esas tierras, encontrándose en uno de los caminos con Saulo, quien había sido enviado a la ciudad de Damasco para continuar con sus labores como funcionario del Imperio Romano. Esta coincidencia fortuita entre estos dos hombres desgraciadamente condujo a la instauración del cristianismo unos siglos más adelante. Este traidor y sus cómplices jamás se enteraron que su envidia prácticamente le puso fin a la escuela esenia de Judea desde esa oportunidad. Sus afiliados se sintieron acobardados porque nunca antes algo así había sucedido. Cuando el crucificado fue rescatado por sus verdaderos compañeros, lo condujeron hasta la cueva donde nació para que se restableciera de los daños sufridos. Marchándose meses más tarde a la ciudad de su familia, viviendo junto a ellos y asumiendo sus funciones en la sede de Galilea hasta la edad de 85 años. Conoce la verdad y esta te hará libre. Gracias y buenas tardes.